Estos vídeos que estoy haciendo, que estoy compartiendo, nacen de una necesidad genuina de compartir experiencias y procesos que yo estoy atravesando. Siento la necesidad de querer compartir porque también creo que todos atravesamos de alguna forma este tipo de conceptos arquetípicos, universales, como son el dolor, el sufrimiento, la pasión, el amor, el rechazo. Aunque sea a través de diferentes formas, todos pasamos por este tipo de cuestiones, ¿no? Y el vídeo que hice el otro día acerca del dolor me dejó como reflexionando, porque si bien por un lado está el entender el dolor como algo necesario para evolucionar, de hecho a mí personalmente, bueno, creo que al final son situaciones que te obligan a atravesar el dolor sí o sí, no son situaciones al final límites en las que te encuentras para llegar a entender que necesitas atravesar ese dolor. Y en ese proceso de entender el dolor desde otro lugar, me permitió que no solo me ayudaba a tener inmensos aprendizajes sobre mí misma y a entenderme realmente en profundidad, sino que también me permitía liberarme de una enormísima carga que me suponía ese dolor. Entonces aquí creo que entra la separación también entre dolor y sufrimiento, porque el dolor al final es un sentimiento que no puedes evitar, evidentemente, pero el sufrimiento es opcional. Y aquí no quiero invalidar el sufrimiento, pero sí decir que al final es algo mental, es como una resistencia al dolor, una resistencia al proceso que se atraviesa a través de una situación. Es decir, como hemos dicho, el dolor trae un gran aprendizaje y eso le da un sentido, ¿no? Eso le da como un propósito, un para qué. Si nosotros entendemos ese propósito, ese para qué que hay detrás del dolor, podemos aceptarlo, podemos comprenderlo, podemos atravesarlo, vivirlo y avanzar. Sin embargo, cuando nos estancamos en él, cuando nos resistimos, aparece el sufrimiento. Entonces entiendo que el sufrimiento es como una negación hacia la situación que estamos viviendo, que muchas veces es normal, ¿no? Al final, pues uno tiene que ir desmontando los propios límites y concepciones que tiene acerca de las cosas y quizás sí puedes caer en el sufrimiento un rato, ¿no? Pero pues sí, después cuando entiendes ese proceso, el sufrimiento desaparece y ya queda el dolor que pues es atravesable, ¿no? Es algo con lo que se puede lidiar. Aunque sea de por vida, aunque sean situaciones que te impliquen tener que lidiar con ese dolor quizás de por vida, creo que se puede también resimbolizar el dolor y el trauma. Y bueno, creo que hay una construcción que se crea alrededor del dolor, que es el autoengaño, que es al final lo que nos protege del dolor. Es decir, aprendemos a lo largo de nuestra vida, a través de los traumas y las vivencias que tenemos, ciertos mecanismos de supervivencia que nos protegen del dolor, ¿no? Algo que en su momento se vivió como un colapso, como una situación que no se podía sostener por el motivo que fuera, no porque hemos sido débiles, sino porque realmente no teníamos los recursos en ese momento para afrontarlo, ¿no? Entonces se crea una estructura de supervivencia que se manifiesta a través de un autoengaño. El autoengaño es una forma de cubrir y de protegernos del dolor. Es como una mentira que nos contamos, sí, pero no es una mentira intencionada, sino es un mecanismo aprendido. Y cada vez estos autoengaños son más profundos y están más encriptados, entonces tampoco hay un momento en el que te llegas a dejar de autoengañar por completo, ¿no? Porque siempre tienes algo que aprender sobre ti mismo, entonces siempre hay límites de ti mismo
que atraviesas constantemente, yo creo que hasta el día de tu muerte. Entonces, siempre va a haber cada vez autoengaños más y más y más encriptados dentro de unos con otros. Pero siempre que haya una actitud de autoobservación y de honestidad radical con uno mismo, creo que se pueden conseguir desmantelar poco a poco esos autoengaños que al final lo que buscan es alejarnos del dolor, como digo, pero lo que se busca a través de desmontar estos autoengaños es vivir en una versión de ti mismo más libre, más plena, más verdadera. Por eso ese esfuerzo, ¿no? Ese trabajo para derribar estos límites, ¿no? Y bueno, quiero poner un ejemplo del autoengaño. A ver, yo por mucho tiempo, por ejemplo, no muchísimo, pero bueno, por un tiempo, por un periodo de mi vida, yo recurría mucho a fumar marihuana. Yo fumaba porros y me contaba una historia alrededor de eso que era me relaja, me ayuda a dormir, no puedo dormir si no fumo, me permite como introducirme en mi propio mundo, me produce, bueno, pues unas ciertas construcciones que yo tenía alrededor de eso y realmente fue difícil el atravesarlo, ¿no? Pero una vez que realmente te replanteas, ¿no? Te paras a pensar y dices, vale, porque el autoengaño, que es algo muy curioso, se siente, o sea, hay algo dentro de ti, muy adentro, que sabe que existe un autoengaño. O sea, es decir, aunque tú te cuentes un discurso mental acerca de una situación, hay una verdad muy profunda dentro de ti mismo que sabe que lo que estás diciendo, lo que te estás contando a ti mismo, no es real. Entonces, pues si llega este momento, por las circunstancias que sean, ya sea una situación límite, ya sea un golpe de la vida o ya sea lo que sea, que te obliga a adentrarte un poco más, ¿no? Más allá de lo que te cuentas, de ese límite, de esa creencia, te das cuenta de que pues no estás fumando para relajarte, no estás fumando para conseguir una paz interna, sino que estás tapando un dolor, estás tapando una herida, un sufrimiento, estás anestesiando emociones que son demasiado difíciles para atravesar. Esto no tiene nada relacionado con la debilidad, no creo que sea como una debilidad, creo que pues vamos encontrando diferentes recursos a través de nuestra vida que nos permiten ganar fuerza, autoestima, valor personal y que nos ayudan a salir de eso, ¿no? No es tanto el voy a dejar de fumar, sino el comprender por qué lo haces, el entender qué es lo que estás tapando, qué es lo que estás cubriendo y trabajar desde ahí, ¿no? Trabajar ese dolor o esas emociones o eso que buscas anestesiar. Y pues paralelamente en este caso el parche o esa anestesia pues la dejas de necesitar porque ya tienes los recursos internos para poder atravesar esos procesos. Y bueno, creo que aquí entra la vulnerabilidad porque esos autoengaños internos también construyen máscaras externas, también construyen una identidad con la que nos mostramos al mundo. Bueno, antes de decir esto, quiero decir que no demonizo los porros ni a la gente que fuma marihuana, ni mucho menos. Creo que al final es como todo, si se consigue un equilibrio, si se consigue hacer desde otro lugar, hay personas que tienen esa capacidad y otras personas que no. No es decir, no hay nada malo en sí, sino la función que tú le das a eso, ¿no? Nunca se
nunca, en mi caso, nunca demonizo nada externo, ¿no? Al final es el uso, la función que tú le das desde una honestidad contigo mismo. Y bueno, volviendo a la vulnerabilidad, claro, los autoengaños generan una máscara, una identidad con la que nosotros nos mostramos al mundo. Evidentemente necesitamos una identidad, pero ¿desde qué está construida tu identidad? ¿Está construida desde una verdad o está construida desde máscaras o capas o... sí que te has creado para protegerte, que en un momento sí lo necesitaste, sí necesitaste ese mecanismo de supervivencia, sí necesitaste ese autoengaño, sí necesitaste ese recurso para poder sobrevivir, pero quizás ahora, con los recursos que tienes ahora, con los recursos que puedes construir dentro de ti, ya no lo necesitas. Entonces, regresar a ese patrón automático de autoengaño, de supervivencia, lo que hace es alejarte de ti mismo, alejarte de tu esencia. Entonces, aquí entra un proceso, claro, de vulnerabilidad contigo mismo, porque es reconocer lo que más te duele, es reconocer de, vale, igual sí tengo miedo al rechazo, igual sí tengo miedo a que me hagan daño, igual sí tengo miedo a no ser suficiente, igual sí estoy sintiéndome muy inseguro con este aspecto de mí mismo. O sea, reconocer esa vulnerabilidad contigo mismo, destapar, desenmarañar estos autoengaños, produce cierta incomodidad, ¿no? Ya no solo contigo mismo, sino a la hora de mostrarte fuera, porque si destapamos esos autoengaños y desenmascaramos nuestra identidad, ¿qué somos? ¿No? O sea, es decir, ya no soy la misma persona que era con estas protecciones, entonces ¿quién soy? ¿No? Genera incertidumbre, genera incomodidad, pero es el proceso necesario para construir una versión de ti mismo más verdadera, honesta y sobre todo que te dé paz, o sea, que te haga sentir bien contigo mismo, que te haga sentir con una paz interior de saber que estás siendo fiel a lo que eres, a lo que sientes, que no te estás traicionando, y eso se siente como yo creo el mayor regalo que uno se puede hacer a sí mismo. Es algo que no tiene precio, que no se puede construir ni conseguir de ninguna manera superficial ni externa. O sea, es un trabajo y un proceso interno que solo tú puedes hacer, y realmente el resultado que tiene es, yo creo, lo más maravilloso que se puede experimentar en esta vida, que es la paz interna que está directamente relacionada con nuestra felicidad, ¿no? Entonces la vulnerabilidad es clave, no solo contigo mismo, sino también con el exterior, y es una grandísima fortaleza, ¿no? El ser capaz de reconocerte frente a ti, frente al mundo, es una fortaleza de decir, sé quién soy, o bueno, estoy en proceso de saber quién soy, porque al final siempre estamos construyendo una nueva relación con nosotros mismos y estamos en un camino de constante aprendizaje, de autoobservación, de autoconocimiento, pero si puedo, digamos, relacionarme conmigo mismo desde la honestidad y puedo mostrarme vulnerable, y de esa forma nadie puede hacerme daño. O sea, si yo reconozco mis debilidades, ¿quién de forma externa puede venir a hacerme daño? Entonces, esa vulnerabilidad que tratamos de tapar porque tenemos miedo a que nos hagan daño, tenemos miedo a exponernos, es la misma que exponiéndola, obviamente no con todo el mundo, o sea, también hay que saber discernir y saber guiarnos por nuestra intuición, pero es la misma que nos da el poder y la fortaleza de protegernos ante el mundo, ¿no? O sea, más que nada, pues desde ese lugar de decir, pues yo me reconozco, o sea, yo sé mis errores, yo sé mis
mis puntos débiles, yo sé dónde estoy trabajando internamente, y pues puede venir una persona y tratarte de hacer todo el daño del mundo, pero no, pues es que de alguna forma te vuelves inexpugnable, ¿no? O sea, te vuelves como impenetrable. Si te reconoces a ti mismo, ¿no? Y dices, o sea, es que me da igual que me digas esto porque es que realmente ya lo sé y lo reconozco y no tengo miedo y no tengo que ocultarme, ¿no? Entonces, bueno, esto también está relacionado con una escucha constante hacia uno mismo. Y ya, pues básicamente creo que es eso lo que quería compartir.